hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a ver los últimos dos encuentros de Jesús, bueno, de nuestra serie, obviamente, muchísimos más, pero vamos a ver dos, uno en Juan y otro en Hechos para cerrar. Conocidos los dos, pero, vamos a meditar en ellos. Y quiero que me acompañen, por favor, a Juan 1, del 43 al 51. Es un llamado o una invitación a uno de los discípulos de Jesús llamado Natanael. Él no solo se menciona en esta parte de la historia, pero tiene mucho que decirnos. Así que vamos a leer Juan 1, 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muy bien. Vemos aquí, hermanos, a un hombre muy interesante y vamos a ver algunos aspectos importantes, tanto positivos como negativos, de Natanael. Algo para destacar, hermanos, es que en los tiempos de Jesús no había universidades o no había escuelas. Si tú querías ser un estudiante, necesitabas como adherirte a un maestro y pues llamarle rabí y convertirse en su discípulo. Y el maestro antes de Jesús más radical era Juan el Bautista. Andrés era discípulo de Juan el Bautista y seguramente Pedro, Felipe y Natanael. Entonces, cuando Andrés es convencido de que Jesucristo es de quien hablan las Escrituras, pues va en busca, ¿verdad? Cuando Felipe es convencido, va y busca a Natanael. Y Natanael, su primera reacción, hermanos, fue escepticismo o fue como incredulidad, fue como, no lo creo. ¿Y saben por qué no creyó? Lo peor de todo fue porque precisamente era el lugar de donde venía Jesús, de Nazaret, de un carpintero. Recordemos que los judíos están bajo el gobierno romano esperando una gran liberación del Mesías. Entonces era como, ¿cómo va a venir de una ciudad como Nazaret? Además, cabe mencionar, estuve leyendo que Galilea, digamos que son como estados. Galilea estaba como en ese celo constante con los nazarenos. Entonces, por el simple hecho de ser de Nazaret, no era que Galilea o que fuera así como súper sorprendente, simplemente había también mucha enemistad. Así como aquí que realmente que los de Chihuahua y los del sur, los sureños, así como ese recelito, algo así pasaba entre ellos. Y bueno, aquí el problema fue que Natanael fue como: de Nazaret, tú me estás hablando que el Mesías, el Rey, el que estoy esperando, viene de ahí. El gran problema que había en el corazón de Natanael, hermanos, era el prejuicio. Muchas personas rechazan a mucha gente o se han perdido de grandes bendiciones simplemente porque una persona no cubre el perfil. A veces en nuestra mente existe un
como un modelo de persona correcta, cómo debe vestirse, cómo debe de hablar, los estudios que debe de tener. A esas personas admiramos, a esas personas seguimos. Pero si viene alguien que no cubre eso, como que lo relegamos, como los otros. He visto en mi periodo de pastor, que a lo mejor no han sido muchos años, pero he visto eso, he visto que pues la iglesia, queramos o no, es un sistema, ¿verdad? Es un sistema donde es muy fácil entrar si cubres ciertos requisitos. Si eres diferente, no entras, no cascas, no embonas tan bien. Entonces, para Natanael precisamente era como, no, es que de Nazaret no puede venir nada bueno. Es como, no sé, como hablar de la colonia más peleonera de Chihuahua, o hasta acá a Chihuahua nos llega, por ejemplo, hablar de una colonia con todo el respeto, ¿verdad? Por ejemplo, de Tepito, ese tipo de fama que a veces tienen algunos lugares. Así tenía esa mentalidad Natanael, como de, ¿cómo va a venir algo bueno de ahí? Y es hijo de carpintero. Natanael lo primero que hace es despreciar a Jesús por saber de dónde viene. No podía creer que alguien de un lugar como Nazaret tuviera respuesta a las grandes preguntas de su tiempo, ¿no? Y tuviera la esperanza que estaba buscando. Y hermanos, realmente reaccionar con desdén es muy peligroso para una madurez espiritual. Permítanme leerles algunos aspectos negativos del prejuicio. Para Natanael era inconcebible que el Mesías viniera de un lugar tan vulgar como Nazaret, lleno de maldad, corrompido y habitado por gente pecadora. Que bueno, en todos lados existe eso, ¿verdad? Pero aquí vemos el grande problema, hermanos, de tener prejuicios ante el Evangelio o ante una persona que no cumple el perfil que nosotros tenemos. El prejuicio, hermanos, es feo. Las generalizaciones basadas en sentimientos de superioridad, no sobre hechos, pueden ser espiritualmente debilitantes. Cuando yo me siento o me pongo en una posición de superioridad, de sentirme más digno de, hermanos, eso rompe con toda la oportunidad de crecimiento y enseñanza. Cuando yo no doy la oportunidad a alguien que se ve diferente a mí o que viene de una escuela más humilde o que no tiene preparación, no sé, son tantas cosas las que a veces podemos poner como prejuicio. Bueno, hermanos, eso es una señal de orgullo. El prejuicio en la vida de Natanael afectó su visión del Mesías. El pueblo de Israel estaba prejuiciado contra él por ser galileo y nazareno. Tenían prejuicios porque lo consideraban una persona sin educación y tampoco estaba al margen del sistema religioso. El prejuicio de ver algo y ya prejuzgarlo hizo que no pudieran ver al Mesías, hizo que no pudieran encontrar la respuesta de Dios en Jesús. Y se hace una persona prejuiciosa, se torna más insensible al Evangelio. Los oídos de los hombres están cerrados al Evangelio por muchas clases de prejuicios. Prejuicio racial, social, religioso e intelectual. El prejuicio causó que la mayor parte de la nación judía hiciera oídos sordos a Jesús. Todos tenían una idea de cómo debía ser Jesús, qué debía ser Jesús, cómo debía vestir, dónde debería haber vivido. Y Jesús volteó toda la historia. Y entonces su prejuicio, pues como ellos pensaron antes, eso es un prejuicio de cómo deberían de haber sido las cosas. Y eso impidió que realmente vieran la gloria de Dios en Jesús, la revelación de Dios en Cristo, a Jesús como
como hijo de Dios, en esa divinidad hermosa y en esa humanidad que Él vino a dar, o que Él vino a vivir por amor a nosotros. El prejuicio, hermanos, hace estragos en la vida del cristiano, tanto para llevar el evangelio a una persona que no conoce, pero también como para recibir palabra de Dios, para ser bendecidos unos por otros, para que Dios nos hable como comunidad. El prejuicio hace que nosotros no podamos crecer por un sentimiento de superioridad y por no poder tener la humildad de aprender de alguien que yo pienso que no podría enseñarme nada, que no tiene nada bueno de donde viene, que yo sé más, que yo debería estarle enseñando. Es muy duro el prejuicio, hermanos. Entre pastores hay muchos prejuicios, hay físicos, económicos, de género. Tengamos cuidado, hermanos, y Dios nos dé la humildad, porque ¿saben qué es lo hermoso? Es que Dios siempre se ha complacido en usar las cosas ordinarias, las cosas insignificantes, las cosas débiles. El reino de Dios siempre, hermanos, es como menos lo pensamos. De hecho, lo más probable es que los temas que sigan se llamen El mundo al revés, que precisamente nos habla de cómo pensamos que deben ser las cosas y cómo Dios las hace. Vemos en las escrituras, por ejemplo, que los hijos mayores eran los que se llevaban toda la herencia, toda la bendición, y los menores les iba muy mal y recibían muy poquito. Era tradición en el Antiguo Testamento. Pero vemos a un Dios misericordioso, lleno de gracia, siempre escogiendo a los hermanos menores. A Abel sobre Caín, a Isaac sobre Ismael, a Jacob sobre Saúl, a David sobre 11 hermanos. Vemos que el Señor siempre hace cosas que no esperamos, y por eso el llamado a romper prejuicios en nuestra vida. También en las mujeres, vemos que antes las mujeres no valían si no tenían hijos. O sea, el símbolo del éxito de una mujer era tener hijos. ¿Y qué hace Dios? Escoge a Sara, a Rebeca, a Raquel, a Elizabeth, a Ana, mujeres estériles, marginadas socialmente, sin valía alguna. Y el Señor hace la línea mesiánica por medio de ellas. Así actúa el Señor. ¿Sabe qué, hermano? Si Dios me escogió a mí, Dios lo escogió a usted. Usted es una persona ordinaria para sorprender a la gente que piensa que, que a lo mejor tiene otra expectativa del Evangelio. Dios usa su palabra, Dios usa a la gente ordinaria, a la gente que a lo mejor nos sentimos incapaces, dice la palabra de Dios, para avergonzar a los sabios, para avergonzar lo que se cree capaz. Hermanos, tengamos cuidado con tener prejuicios, tanto a las escrituras como a la gente que nos enseña, que nos muestra. Tengamos la humildad para aprender de todos, hasta de los pequeños, porque incluso dice Jesús que seamos como ellos. Librémonos de prejuicios como Natanael. Natanael estuvo a punto de cerrar su corazón al Mesías, porque pensaba que las cosas no eran así. Cuidémonos de orgullos. Pero Natanael, hermanos, también Jesús le celebra algunos aspectos, y es bien hermoso porque cuando llega Natanael, pues yo creo que más metiche que otra cosa, llega y Jesús le dice: he aquí un hombre en el cual no hay engaño. Oh, que Jesús te diga eso. Un hombre en el cual no hay doblez, no hay doble moral. Un hombre que no es hipócrita. Sí, es prejuicioso, pero también es un hombre sincero y honesto. Y vemos, hermanos, que en la vida de Natanael hay una necesidad espiritual, como en todo ser humano.
Pero Natanael era sincero al buscar al Señor. Era honesto. Era un hombre que quería conocer al Mesías, que anhelaba que el Mesías viniera. Quizás de manera equivocada, no entendían bien la función del Mesías, pero amaba a Dios y tenía la esperanza de que Dios restaurara su nación. Era genuino en su amor a Dios. Era genuino en su espera al Mesías. Yo no sé si usted puede imaginarse algo más poderoso que unas palabras de aprobación que vengan así de la boca de Jesús. Natanael tenía un corazón puro. Jesús se refiere a él como un verdadero israelita, un hombre que no era hipócrita y que su amor por Dios y su deseo de ver al Mesías eran genuinos. Jesús estaba delante de un judío auténtico, uno de la descendencia espiritual de Abraham, uno que adoraba al Dios verdadero y vivo sin engaño ni hipocresía. Natanael era un hombre sin doblez. Natanael fue un discípulo verdadero desde el principio. Lo que a muchos discípulos les costó creer, seguramente Natanael no tanto, porque él había entendido y porque él tenía una fe genuina en conocer al Mesías. Y entonces Natanael, cuando escucha eso de Jesús, todavía no está muy convencido y le dice: ¿de dónde me conoces? El autor de este libro dice que quizás la pregunta puede ser: ¿me estás adulando? ¿Me quieres hacer uno de tus seguidores con tus palabras bonitas? ¿De dónde me conoces? Pero no era adulación, era omnisciencia la de Jesús. O sea, Jesús le dice: antes de que Felipe fuera por ti, yo te vi en la higuera. Por lo regular la gente oraba en las higueras. Las casas eran pequeñas y la higuera era el lugar de adoración de muchos, era el altar. Probablemente Natanael oraba y reflexionaba y algo le dijo a Dios ese día, y por medio de las palabras de Jesús respondió, ¿no? Entonces Natanael comprendió la omnisciencia que había en Jesús y en ese momento reconoció: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey. Había una fe verdadera en Natanael. Dios vio su corazón, vio su honestidad. Natanael empezó el ministerio con el pie derecho. Dice aquí: en efecto, Jesús le estaba diciendo: conozco el estado de tu corazón porque te vi debajo de la higuera. Sabía lo que estabas haciendo. Ese es tu cuarto privado donde vas a estudiar, orar y meditar. En ese lugar secreto te vi. Yo sabía lo que estabas haciendo. No fue que Jesús hubiera visto únicamente el lugar donde estaba Natanael, sino que también había visto su corazón. Supo que Natanael era sincero, porque vio a través de su corazón cuando estaba debajo de la higuera. Qué hermoso, hermanos, es saber que Jesús nos ve ahí, en el lugar secreto, en el lugar donde pues no hay falsedad, no hay a quien engañar. Y ahí Jesús encontró un corazón puro. Dios haga de nuestra vida más hombres y mujeres como Natanael. Y otra característica, hermanos, de Natanael es que él conocía las Escrituras. Me llama la atención cómo llegaron por él y le dice Felipe a Natanael: el hombre del que habla Moisés, lo encontramos. Hemos encontrado, literalmente dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. O sea, lo que tú conoces de las Escrituras se está cumpliendo. No podemos conocer a Jesús si no conocemos las Escrituras. No podemos ver la maravilla de quién es Jesús, de su santidad, de su divinidad, de su deidad, de su perfección, de todo lo que Él es, si no hay Escritura. Natanael conocía las Escrituras.
sabía quién era Jesús, porque conocía las Escrituras. Y por último, hablando de las Escrituras, Jesús se maravilla porque le dice, órale, ¿te sorprendes de que sé lo que estabas pensando en la higuera? Pero hay algo más extraordinario que yo te voy a mostrar. Todavía no es lo mejor lo que te acabo de decir. Dice en el versículo 50. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael, no vengo a derrocar un gobierno, no vengo en caballo y espada. Sí soy el Mesías, pero soy mejor de lo que tú crees. Yo vengo a ser el puente entre el cielo y la tierra. Tú serás testigo de cómo ese sueño que tuvo Jacob de ver una escalera y de ángeles que subían y bajaban, que representan la presencia de Dios. Estas escaleras que en algún momento se cortaron y no había comunión con Dios. Yo soy el puente, yo soy la escalera. Yo soy más de lo que estás buscando. Yo soy mejor Mesías del que tú esperas. Haremos cosas grandes. Y curiosamente, hermanos, no sabemos más sobre Natanael. No es del círculo más pequeño de Jesús, como de Jacob, Juan, Pedro. La historia, la tradición dice que él ministró en Persia y en India, con los gentiles. También la tradición dice que lo amarraron en una bolsa y lo echaron al mar. Fue como probablemente murió Natanael, y la otra parte dice que quizás crucificado también. Natanael es un encuentro, hermanos, Natanael es un ejemplo de un verdadero encuentro con Jesús, porque vio cumplir las promesas de las Escrituras, porque llenó su alma y porque quitó los prejuicios que Natanael tenía. Así que, hermanos, aprendamos de Natanael a amar las Escrituras, a que nuestra fe y nuestra búsqueda de Dios sea genuina, a entender que todo ser humano tiene esa búsqueda y que Dios nos dé sabiduría para ello, y que el Señor quite todo prejuicio para que la palabra de Dios sea mayormente extendida. Y bueno, hermanos, vamos a pasar al siguiente encuentro. Este es un encuentro más conocido, más famoso. Y quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 18, vamos a ver. Déjenme aquí acomodo el 26 porque ahorita lo voy a usar. Hechos 9 del 1 al 18, dice la palabra de Dios. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Perdón, hasta el 16 está bien. Hermanos, vamos a meditar en una verdadera conversión, en características de realmente haber tenido un encuentro con Jesús. Hemos visto varios encuentros con Jesús. Hemos analizado algunos que tuvieron el milagro y se fueron. Hemos analizado mujeres que Dios dignifica. Pero quiero cerrar este ciclo, hermanos, entendiendo qué es un verdadero encuentro con Jesús. ¿Cuáles son las características que tiene un encuentro? Todas las que vimos son diferentes, son historias diferentes. Pero cada encuentro con Jesús, o más bien, cada transformación y confesión de Jesucristo, acercarnos a Cristo, entregar nuestra vida, tiene que tener por lo menos estas tres características que voy a hablar. Pablo, hermanos, fue un parteaguas en la evangelización. No tendríamos medio Nuevo Testamento sin Pablo. El mundo gentil no habría sido evangelizado de la manera en que fue. Quizás hoy día no tendríamos evangelio, usted y yo como occidentales. Entonces, Pablo obviamente no ocupa el lugar de Jesucristo jamás, pero es una persona clave en la evangelización. ¿Quién era Saulo de Tarso? Bueno, dice las escrituras nos hablan que él era de la ciudad de Tarso, hijo de padres judíos, instruido en la historia judaica, sus padres eran de instrucción farisea, es decir, muy disciplinados. Él creció, como decíamos, que no había universidades, a los pies de un maestro, es decir, era discípulo de Gamaliel y fue una disciplina totalmente rigurosa. Hermanos, nosotros desde este lado vemos a un hombre pues malo, ¿verdad? Un hombre malo que torturaba a los cristianos, que les hacía daño, pero a la luz más bien no a la luz de las escrituras, sino pensando en cómo era él, era el hombre más correcto que ustedes se puedan imaginar. El hombre más... él se llama en Hechos 26 cuando se describe irreprensible en todo. O sea, imagínense esa palabra. Era irreprensible. Nadie podía decirme nada que yo estuviera haciendo mal. Eso es irreprensible. Era un hombre que cumplía la ley al pie de la letra. Y en su cosmovisión, en su pensamiento, en su forma de interpretar la ley, los cristianos eran enemigos del Dios que él creía tener. Pero Jesús dijo: el que me ha visto al Padre. Yo soy el camino, ¿verdad? Saulo no lo había entendido y él sentía que él estaba haciendo las cosas bien, pero eso no lo salvó. Pablo es el ejemplo claro, hermanos, de la necesidad del encuentro con Jesús. Dice los versículos del 9 al 11 de Hechos 26, si quiere no vaya, pero escúchenme, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, él tenía un celo por las escrituras, tergiversado, pero tenía un celo. Y él reconoce: yo fui el peor,
perseguir a los cristianos. Entonces vemos que Pablo, hermanos, es el ejemplo claro de la necesidad de un encuentro con Jesús. Que por más irreprensible que te puedas sentir, necesitas un encuentro. Es solo el encuentro con Cristo, con aquel Dios revelado, que realmente vamos a encontrar salvación. Ese es el primer punto de las características de la conversión. Un encuentro con Jesús. Ese momento en donde yo conozco a Jesús y le rindo mi vida y reconozco que yo no puedo, como veíamos el domingo pasado, que estoy lleno de muchas cosas, menos de Él. Nuestro buen nombre, nuestro estado económico, nuestra reputación nunca van a justificar la salvación delante de Dios. Vemos a un Jesús que se encuentra con Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Y esta frase es muy hermosa, hermanos, porque pues cuando Pablo persiguió literalmente a Jesús, nunca. Pero Jesús se dice a sí mismo cuando está hablando de su iglesia, ¿por qué persigues a mi iglesia? Pero se refiere como a Él. Estaba defendiendo a los suyos, estaba cuidando a los mártires, estaba recordando a un Esteban que murió por Él. Y Él dijo, ¿por qué me persigues? A mí lo estás haciendo. Por cuanto se lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo estás haciendo. Duro te es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, cuando los animales, los bueyes, se resisten a andar, se les pica como en las piernas para que avancen. Y lo que hacen los animales es como pegar, o sea, como devolverla, o sea, los pican y digamos que se quejan, pero no avanzan, o sea, dan la patada en contra, digamos. O sea, eso es cosas contra el aguijón, o sea, que te pico y en vez de avanzar, me rezongas. Eso es dar cosas contra el aguijón. Y Jesús está diciendo, o sea, te he mostrado a través de la vida de Esteban, a través de hombres y mujeres que no han negado mi nombre, a través de milagros. Te he mostrado. Esos han sido mis aguijones contra ti. Y a ti te gusta estar pataleando. Sigues dando cosas contra ese aguijón. Quiero que avances, quiero que no te resistas. Y es muy interesante, hermanos, porque el Señor así trabaja. ¿De qué manera, hermanos, Dios nos está llamando a ser más santos, a tener mejor devoción a Él, a adorarle más, a tener un devocional familiar, a diezmar? ¿Qué aguijón nos está poniendo Dios? Que nosotros le estamos como devolviendo la patada y diciendo, no. Pues Jesús lo estaba diciendo a Saulo, no lo hagas más, ya no te resistas. Soy yo el que te está hablando, soy yo el que te está llamando y tú no lo ves. Soy yo, se trata de mí. Y entonces, hermanos, vemos que en la conversión es necesario esta confrontación de Jesús a nuestra vida, este encuentro, este choque con Cristo, este ver quién es Jesús y tener una decisión, seguirlo, o rechazarlo. Conversión, encuentro con Jesús, un encuentro con Él, saber quién es Él. El segundo aspecto, hermanos, es un cambio evidente. Vemos a un Pablo que se encuentra con Jesús, que Jesús le dice, yo soy a quien tú persigues, yo soy el Hijo de Dios, ese Dios al que tú dices amar, lo estás lastimando. Y entonces Saulo dice, pues ¿qué hago? Es una frase de arrepentimiento. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces
Vemos, hermanos, que una conversión lleva un cambio de mente, un cambio de espíritu, un arrepentimiento genuino. Un encuentro con Jesús no puede solamente en decir, oh, tuve un momento muy especial con Jesús. Estuvo muy chido que oraran por mí. Tuve una experiencia con Jesús. Ajá, pero necesitamos el cambio evidente, el arrepentimiento. Se basa en saber que la conversión se basa en saber que le hemos fallado. Saulo se dio cuenta que el Dios al que él servía a la vez lo estaba persiguiendo. Era totalmente irónico. Entonces Saulo se da cuenta que él le ha fallado a su Señor. El aspecto, hermanos, de un encuentro con Jesús es realmente un arrepentimiento, un cambio. Las cosas viejas ya no son ahora mi estilo de vida. Una regeneración de la que hemos estado hablando. Y el tercer aspecto, hermanos, que hay en una conversión es entender que ahora que somos hijos de Dios, hay una función que hacer en nosotros. Un encuentro con Jesús, un cambio evidente, un llamado. Van de la mano, como en la vida de Pablo. Dios nos regenera para algo, para su gloria, para darle fama a Él. El Evangelio, hermanos, no puede reducirse a un beneficio personal. El Evangelio no puede reducirse a estoy con Jesús porque Él me hace compañía. Estoy con Jesús porque Él sanó a mi familia. O sea, sí, pero tengo que entender que el Señor me ha regalado y otorgado la salvación para que ahora mi vida lo refleje, para que ahora yo le dé fama a su nombre. Saulo, increíblemente, él entendió todo esto y dijo, todo lo que yo era lo tengo por basura, para que Cristo sea manifestado, para conocer a Jesús. ¿Sabes? Saulo significa grande, así como majestuoso, como de mucho porte. Y Pablo significa pequeño, ese es Pablo. Y su nombre cambió a Pablo, porque se sintió ahora indigno y pequeño delante de Dios. Pero también entendió que su vida era útil para el Evangelio. Y saben, hermanos, a algunos les tocará ser Pablo, grandes predicadores, grandes obras. Y a otros nos tocará ser Ananías. A lo mejor solamente hay un pasaje en la Biblia que nos menciona, pero fue una pieza clave para la conversión de Pablo. Se fija como todos tenemos una función en la obra de Dios. Hermanos, ustedes tienen un llamado. Por favor, no espera que pase la pandemia para decir, no, ya cuando esté en la iglesia, sigo con el ministerio. Tiene una familia, tiene amigos. Cumplamos el llamado de ser luz, porque la luz llegó a nuestra alma. La luz nos rescató. La luz alumbró nuestras tinieblas. Llevemos la luz. Demos fama a Dios. Hermano, hermana, ¿está usted cumpliendo su propósito? Nuestro corazón no estará satisfecho hasta que lo cumpla. Encuentro con Jesús, arrepentimiento y funcionalidad o llamado por Dios. Todos tenemos dones, todos tenemos un ministerio porque el Señor nos llama para vivir por Él. Dice la Biblia, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, termino pensando en Natanael y en Pablo. Si usted ha experimentado el nuevo nacimiento, comparta su testimonio. Y comparta su testimonio, hermanos, y me gustaría acentuar esto. Pablo fue muy claro en exponer su testimonio. Sí mencionaba quién era él y lo que llegó a ser.
pero su énfasis era ¿quién soy ahora en Cristo? A veces nosotros los hermanos que han pasado por vidas difíciles, a veces duramos mucho tiempo predicando o compartiendo todo lo malo que vivimos. Y luego terminamos como, bueno, estoy en Cristo y ya soy nueva criatura y fin. No, siempre en su testimonio enfaticé la nueva vida en Cristo, no la vieja vida o la vida pasada. Enfaticé siempre su nueva vida. Si usted ha experimentado ese nuevo nacimiento, hermanos, testifíquelo. Y por otro lado, si usted cree que algo falta, sí, Señor, yo realmente no he tenido un encuentro contigo, o no me siento tan mala persona para pedirte perdón, o Señor, pues te acepté y me senté en una banca de la iglesia. Sea honesto con Dios y permita que el Señor lo transforme. Así como Natanael, Dios le quitó sus prejuicios, así el Señor puede acercarse a nosotros y podemos tener un encuentro con Él. Podemos realmente experimentar la gracia que Pablo y Natanael experimentaron al conocer a Cristo. ¿Qué les parece si oramos para terminar este tiempo y ser despedidos? Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nada te es oculto. Gracias, Señor, porque podemos estar delante de ti y sabernos amados por ti. Buen Dios, en el nombre de Jesús quiero pedirte que tú trates con cada uno de nosotros. Estos temas que hemos visto, solo tú sabes si estamos luchando con ellos. Si luchamos con prejuicios, Señor, prejuicios vanos que no nos permiten admirar la multitud o la multiforme gracia en la cual tú te manifiestas, Señor. Señor, si somos parte de un grupo que nos sentimos superiores a otros, perdónanos. Haznos, Señor, como Natanael, hombres y mujeres que aman las Escrituras, que reconocen las Escrituras y que tienen una intención genuina de conocerte. Señor, y si nuestro corazón está duro como el de Pablo, por favor, choca con nosotros como lo hiciste con él y trae salvación a nuestra vida y trae una verdadera conversión. Obra en cada uno de mis hermanos, Señor, porque aunque parezcan temas que conocemos, siempre tienes algo que decirnos. Padre, rogamos y oramos por aquellos que están pasando diferentes dificultades. Pedimos que en esta semana tu gracia los sostenga, Señor. Por favor, oramos que tu gracia, el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión con tu Espíritu sea con todos mis hermanos, con mi amada iglesia, hasta que tú regreses. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Estamos en contacto.